bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, lo que Dios habla a través de la Escritura. Nuestra base espiritual está sobre la Biblia, 100%, nada de 99, no, 100% de acuerdo a la voluntad de Dios a través de la Escritura, la Biblia. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hemos querido seguir compartiendo, hermanos, amigos que nos ven, un tema demasiado importante, porque lo que tengo que decir es lo siguiente. Me voy a ir rápido porque esto está muy profundo, muy largo. Que vemos que se están cumpliendo ya las profecías, es lo que dice el Señor Jesucristo, como el dolor o el parto o los dolores, principios de dolores. Entonces, allí en Mateo 24 el Señor le muestra a los discípulos cómo se va a ver el final del tiempo. Entonces, lo que queremos decir es que el Medio Oriente, queridos hermanos, pongan atención acá. El Medio Oriente se encuentra ahorita en problemas. Israel con los pueblos que están alrededor de él, en conflicto bélico, etcétera, etcétera. Y estamos viendo también al norte del país, Estados Unidos, con los estados que están en California, tienen un problema muy grave, muy grave. Entonces, se puede decir que ya estamos empezando a ver los últimos tiempos del mundo. Y es necesario que busquemos a Dios a través de la Biblia, no de las religiones. Y una de las cosas que yo tengo que declarar aquí es que las respuestas no están en los políticos, ni en los presidentes, ni en los hombres. La respuesta es buscar a Dios, para que sea Él el que sane los pueblos, las personas. ¿Sí me explico? Sí. Es importante que lo aprendamos, lo sepamos y que nos pongamos a cuentas con Dios. El único que puede ayudar al ser humano es Dios, el único. Nada de que el presidente de Israel o el de Estados Unidos o Trump o que aquí Claudia Sheinbaum, nadie de ellos tiene el poder para solucionar los problemas, porque el problema más grande es espiritual, que es donde la gente no entiende. Entonces, esa es una regla básica. Juan capítulo 14, versículo 6, dice la Escritura, dijo el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y el Señor Jesucristo, a través de esa base que estoy dando ahorita, nos da la pauta para conocerlo, educarnos de acuerdo a la voluntad de Él, para ser libres de todo pecado. Es importante decirlo. Entonces, aquel cristiano, Juan 14:6, aquel cristiano que quiere encontrar su libertad espiritual debe depender de Jesucristo, pero tenemos que buscarlo seriamente. El primer paso es el arrepentimiento de mis pecados. Pero bueno, ese es un proceso que usted tiene que ir llevando en su proceso natural de ir conociendo las cosas de Dios. Y queridos amigos, esto no nomás es como me dicen, oiga, eso es para el grupo que está allí. No, para los que están afuera. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Hay gente allá afuera que me está viendo que fuma, que dice groserías, que se tatúa, que es adúltero, que es fornicario. Ahí está. Entonces, justo no hay ninguno, señores. Todos somos pecadores de alguna manera. Y tenemos que renunciar a eso para poder encontrar vida eterna. Y en Efesios 6:10 nos dice el apóstol Pablo, nos hace mención que la lucha no es contra las personas, por lo cual no debes de agarrar una pistola, una metralleta y querer matar a la gente. El problema es espiritual. Lo menciona el apóstol Pablo aquí. Entonces, tú tienes que agarrarte tu armamento espiritual, la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno, para que despiertes el espíritu muerto que está en ti. ¿Por qué dice, hermano Rafa, espíritu muerto que está en ti? Porque no obedeces a Dios, haces el pecado, algo contrario que Dios no te está diciendo que hagas. El pecado es el que tiene dominio sobre las personas. Entonces es importante que sepas esto, que detectes esto.
Entonces la lucha, señores, es espiritual contra demonios y es el tema que queremos ahondar, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque me permite tener este libro del autor que es Frank y Ida Mae Hammond. Ellos son los editores de este libro que se llama Cerdos en la Casa. Y como podemos decir la cita bíblica que el Señor Jesucristo se lo dijo, el plan de salvación dice, no se lo des a los cerdos, las perlas no se lo des a los cerdos, no echéis las perlas a los cerdos. Y eso es importante, la salvación es para el que la quiera, pero aquellos que no quieran, vamos a seguir el camino. El que quiere bien, el que no, quédese entonces. Entonces le voy a hacer rápidamente lectura a lo que dice aquí en el capítulo 5. Dice, ¿cómo entran los demonios? Los demonios son personalidades perversas, son espíritus malos, son seres espirituales, son los enemigos de Dios y del hombre. Sus objetivos son tentar a los seres humanos, engañar, acusar, condenar, oprimir, ensuciar, resistir, oponerse, controlar, robar, afligir, matar y destruir. Los demonios entran por medio de puertas abiertas. Si reciben una oportunidad, deben hallar alguna abertura. En otras palabras, no se coge un demonio al andar por la calle o toparse accidentalmente con alguno que ande buscando casa. La organización del reino de Satanás le capacita para atacar personalmente a cada uno de nosotros. No hay nadie en la faz de la tierra que escape al acecho de Satanás. Él traza un plan para arruinar y destruir a todos. Es tremendo darse cuenta que usted y yo somos blanco definido de las acechanzas de Satanás, pero ¿cómo logra entrar? Pecado, a través del pecado. Uno mismo puede abrir la puerta para entrar, para que entren los demonios con los pecados de omisión o de comisión. En Hechos 5 se menciona a una pareja constituida por Ananías y Zafira. Vendieron su propiedad para dar todo lo producido en beneficio de la iglesia. Pero se volvieron codiciosos y decidieron guardar parte del dinero para su propio provecho. Eso quiere decir, mire, para no darle toda la lectura, mire. Estas dos personas, Ananías y Zafira, otorgaron ellos de su propia boca, dijeron, vamos a regalar este terreno a la iglesia, total, lo regalamos todo. Pero cuando ellos vendieron ese terreno, que vieron en su mano el dinero, llegó el espíritu, el demonio de codicia, y ellos ocultaron cierta cantidad del dinero en sus bolsos y no entregaron lo que debería de ser. Ellos guardaron cierta cantidad de dinero. Entonces, cuando llegan con el apóstol, ¿verdad? Cuando llegan con el apóstol, le preguntan por qué hicieron esto. Llega primero él y le dice, pues mira, vendimos el terreno, pero te voy a entregar solamente este dinero. Y el apóstol, el siervo de Dios, le dice, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué codiciaste el dinero? ¿Y sabe qué? Murió en el instante. Acto seguido, a los minutos siguientes, llega la esposa y la misma situación. Y cuenta lo mismo. Es que tomamos dinero de eso, pero el terreno era de ustedes. Ustedes hubieran dicho en su mente, ¿sabe qué, pastor? El terreno lo voy a donar para que se venda, pero ¿sabe qué? Yo de ahí quiero agarrar, por decirlo así, 15,000 para mí y los otros 75,000 lo doy a la iglesia. ¿Sí me explico? Sí. Esa es la manera como hay que hacer las cosas con orden. Si hubieran dicho eso, no hay ningún problema. Aquí están los 100, aquí, a ver, esa mira, y tú, ahí están sus 15, y ustedes quédense con lo demás. Eso
el poder. Entonces los demonios trabajaron aquí, que es lo que la gente no entiende. A causa del pecado, Ananías y Zafira abrieron puertas para ser llenos del espíritu de codicia, de mentira y de engaño. Lo mismo le puede suceder a todo el que peca voluntariamente. En Gálatas 5 hay una lista de 17 obras que incluyen los pecados de adulterio, fornicación, brujería, odio, ira, contienda, envidias, homicidios, borracheras, tatuajes, cigarros, etcétera, etcétera, adoración a la muerte. A través de las experiencias de liberación he encontrado demonios que responden a cada una de estas designaciones. Entonces, ¿cuál es la relación entre las obras de la carne y las obras de los demonios? Cuando el hombre cede a la tentación, peca en la carne. Por medio de ese pecado se abre la puerta para la invasión del enemigo. Entonces hay un problema compuesto, la carne y el diablo. La solución es doble: crucificar la carne y expulsar a los demonios. Un ejemplo clásico de puertas abiertas por el pecado, por omisión, es no perdonar. En el caso del siervo injusto, en Mateo 18, fue entregado a los atormentadores porque no quiso perdonar a su consiervo. Entonces, el hecho de que tú no perdones a tu hermano, entonces ahí está ese demonio interno en la persona. Y eso sucede mucho en las familias, el rencor, el odio, etc. Y cuando decidimos no perdonar a la persona, pues entra un demonio y es el que encadena la persona de la persona. Y hace lo que el demonio le dice, porque tiene posesión, entra, domina. Y él es el que tiene, como si fuera un títere, el que gobierna las mentes de las personas. Eso es algo cierto. Otro punto, las circunstancias de la vida. Los espíritus del mal no tienen el sentido de jugar limpio, nunca vacilan en aprovechar completamente los momentos de debilidad de la vida de una persona. Desde luego, el tiempo más débil es en la mayoría de las vidas la niñez. Un niño depende por completo de otros para su protección. Sin ninguna duda, casi todos los demonios encontrados durante el ministerio de la restauración entraron en las personas durante la niñez. Los padres cristianos necesitan comprender su responsabilidad para proteger a sus hijos y también saber cómo librarlos de opresiones demoníacas. Una de las primeras preguntas que se hace en la consejería antes de ministrar la liberación es: ¿cómo te relacionabas con tus padres cuando eras niño? En la mayoría de los casos, esta pregunta abre la puerta para la lista de quejas por las cuales se culpa a los padres, cuando a menudo he escuchado respuestas como: mi padre era alcohólico. Y siguen relatando diversos temores que se asocian con esta condición del hogar. Había inseguridad y a menudo pobreza, porque el padre no podía suministrar todo lo indispensable para el hogar, porque gastaba el ingreso familiar en mantener su adicción al alcohol. Si un niño crece en un hogar así, desde pequeño, a sentirse preocupado y avergonzado, la forma más rápida de entender qué puertas se han abierto para que entren los demonios es oír un relato de la niñez de la persona. La astucia de las herencias. Se han encontrado muchos casos donde los espíritus inmundos pudieron haber habitado en personas mediante las artimañas de las herencias. Si a un niño se le dice que será como sus padres y que puede esperar a heredar sus debilidades, entonces se vuelve vulnerable. Mi propia madre era una persona muy nerviosa, dice el escritor. Cuando yo era un muchacho, ella tuvo una crisis nerviosa. Entonces desarrollé el temor de heredar esa debilidad. El temor de ser nervioso en realidad me abrió para que fuera así. Mis nervios comenzaron a fallar. Era como si algo estuviera dentro de mi cuerpo y se arrastrara por toda mi persona.
Así me debilitaba y no podía cumplir mis responsabilidades como pastor, dice el escritor. El médico me ordenó barbitúricos que me convirtieron en una persona somnolienta y no hacía más que dormir. Mi carga de trabajo se acumulaba y me ponía cada vez más nervioso. Eso es como lo dice Éxodo 20. Cuando la persona desobedece a Dios, ahí es donde viene lo que Éxodo 20 nos dice las herencias generacionales. Esa es una herencia que se hereda de padres a hijos. Cuando la persona es nerviosa, es alcohólica, es prepotente, cuando es machista, ese tipo de demonios se heredan. Entonces el hijo va a ser como el padre lo hubo. Entonces de esa manera vemos que los demonios pueden entrar a la vida de las personas. 7 maneras para determinar la necesidad de liberación. ¿Cómo puedo librarme a eso? La presencia y la naturaleza de los espíritus del mal se pueden conocer por 2 métodos principales. Uno, el discernimiento. 1 Corintios 12:10 menciona el discernimiento de espíritus como uno de los nuevos dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Un ejemplo de cómo opera el don de discernimiento de espíritus, dice el escritor: me sucedió 2 días después de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Se me había pedido dar un testimonio de una reunión de los hombres de negocios del Evangelio completo y estaba sentado en la plataforma. En la parte posterior del auditorio había una gran cantidad de hippies. Uno de ellos se levantó y pasó al frente con otros 2 de sus compañeros que subieron y le siguieron. Cuando miré al primer muchacho sentí un dolor en el estómago como si me hubieran dado un puñetazo. Volviéndome hacia la persona que estaba a mi lado le dije: ¿está ese hombre en el Espíritu del Señor? Él me contestó: no lo sé, pero con seguridad no parece nada bueno. Claro, tiene un demonio, exclamé. El hermano que estaba a mi lado sugirió: quizás usted tiene el don de discernimiento. Con una seguridad que no supe de dónde salía, dije: no sé qué tengo, pero sí sé lo que él tiene un demonio. Ahora bien, los dones del Espíritu Santo eran relativamente desconocidos para mí en aquella época y no sabía nada sobre espíritus demoníacos. Mientras esto sucedía, el hippie de cabello largo subió a la plataforma, tomó el micrófono y levantó sus manos al aire y declaró: yo soy el camino, yo soy Jesús. Todos entonces supimos que tenía un demonio. Cuando se unió a sus amigos al lado de la plataforma, varios del auditorio se levantaron simuladamente y reprendieron los demonios de los 3 jóvenes. Nadie les tocó, pero todos cayeron al suelo, derribados por un poder invisible. Luego los recogieron y los sacaron del salón. Como resultado de esta demostración del poder del Espíritu Santo, muchos de la comunidad hippie llegaron a los pies de Cristo. Estos 3 hombres eran sus líderes. El principio 2, descubrimiento. Es el segundo método para reconocer la presencia y la naturaleza de los espíritus del mal. El descubrimiento es simplemente observar lo que los espíritus hacen a una persona. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, encontró a la gente bien familiarizada con los demonios. Jesús no tuvo que enseñar sobre la existencia de los espíritus del mal, ni explicar cómo se pueden meter dentro de una persona y habitar en ella, porque esto era de conocimiento común. Un ejemplo de esto se encuentra en Marcos 7, 24 al 30. La mujer sirofenicia llegó a Jesús para rogarle que expulsara un espíritu inmundo de su hija. En el relato paralelo a Mateo, la madre dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Cómo sabía ella de esto?
Lo sabía por los síntomas. Hoy podemos aprender a descubrir los espíritus del mal observando lo que hace una persona. Algunos de los síntomas más frecuentes producidos por los demonios que habitan en un individuo son los siguientes: problemas emocionales. 1. Problemas emocionales. Son perturbaciones de las emociones que persisten o reinciden. Algunas de las perturbaciones más comunes son resentimiento, odio, ira, miedo, rechazo, el sentimiento de ser indeseable y de no ser amado, autocompasión, celos, depresión, preocupaciones, inferioridad e inseguridad. 2. Problemas mentales. Son perturbaciones en la mente o en los pensamientos, tales como diferir las cosas de un día para otro sin decidirse. Intransigencia, como tormento mental, confusión, duda y pérdida de la realidad y de la memoria. Problemas del habla, brotes explosivos o uso incontrolado de la lengua. Esto incluye la mentira, la maldición, la blasfemia, la crítica, la burla y el chisme. Inciso D. Problemas sexuales. Son pensamientos y actos sucios recurrentes referidos al sexo. Aquí se incluyen las experiencias sexuales fantasiosas, la masturbación, la lujuria, las perversiones, el exhibicionismo, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, el incesto, la insinuación y la prostitución, la homosexualidad y el lesbianismo. C. Adicciones. Las adicciones más comunes son la nicotina, al alcohol, las drogas, a la cafeína y a los alimentos. Inciso que sigue, enfermedades físicas. Muchas enfermedades y aflicciones físicas se deben a espíritus de enfermedades. Ver Lucas 13:11. Cuando se expulsa un demonio de enfermedad, siempre es indispensable orar por la sanidad de cualquier daño que haya resultado. Así hay una relación muy estrecha entre la liberación y la sanidad. Inciso que sigue, errores religiosos. Cualquier grado de participación en el error religioso puede abrir la puerta a los demonios. Se sabe que los objetos y la literatura proceden de error religioso, atraen los demonios a la causa. Número 1 lo vamos a ver aquí: religiones falsas. Por ejemplo, religiones orientales, religiones paganas, filosofías y ciencias mentales. Hay que notar que esto incluye disciplinas tan populares como los ejercicios de la yoga y el karate, que no se pueden separar de la adoración pagana. Sectas cristianas como el mormonismo, los testigos de Jehová, la ciencia cristiana, el rosacrucismo, la teosofía, el unitarismo, el catolicismo y muchas más. Tales sectas niegan o confunden la necesidad de la sangre de Cristo como la única vía para la expiación del pecado y para la salvación. Las sectas también lo incluyen algunas logias, sociedades y organizaciones sociales que usan la religión, la escritura e inclusive a Dios como fundamento, pero omiten el sacrificio expiatorio de la sangre de Cristo. Todos estos cultos y sectas se pueden clasificar como religiones sin sangre, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Según de Timoteo 3, inciso que sigue 3, ocultismo y el espiritismo, es decir, sesiones de espiritismo, brujería, magia, tabla, la ouija, levitación, lectura de la palma de la mano, escritura automática, percepción extrasensorial, hipnosis, horóscopos, astrología, adivinación, etc. Nota: todos los métodos de buscar conocimiento sobrenatural, sabiduría y guía de poder aparte de Dios están prohibidos. Ver Deuteronomio 18, del 9 al 15. 4. Falsas doctrinas. En 1 Timoteo 4:1, el Espíritu Santo nos advierte del gran aumento de los errores doctrinales promovidos por espíritus engañadores y seductores en los últimos días. Todas las doctrinas están diseñadas para atacar a la humanidad como a la deidad de nuestro Señor Jesús, para negar la inspiración de las Escrituras, para distraer a los cristianos del movimiento del Espíritu, para provocar la desunción en el cuerpo de Cristo, para causar confusión en la iglesia mediante la obsesión con doctrinas junto con una confusión
para propagar tales doctrinas, para hinchar a un individuo con un sentimiento de superioridad en la revelación, haciendo de aquel en el error alguien inenseñable, para promover el énfasis en actividades carnales y presentarlas como vías de acceso a lo espiritual, como en el caso de las ascetas o de los vegetarianos. 7 pasos para la liberación: la honradez, la humildad, el arrepentimiento y la renunciación, renunciar a lo malo, el perdón, la oración y la guerra. Esos son pasos importantes que nosotros debemos de hacer en el acto. Estoy leyendo rápido para poder alcanzar a ver todo esto. Honradez: se debe ser honesto consigo mismo y con Dios si se espera recibir la bendición de Dios y la liberación. La falta de honestidad mantiene áreas de la vida en tinieblas. Los espíritus demoníacos medran en tales tinieblas, pero la honradez ayuda a sacarlos a la luz. Todo pecado que no se confiese, por lo cual no haya habido arrepentimiento, otorga al demonio un derecho legal para quedarse. Pídale al demonio un derecho legal para quedarse. Pídale a Dios que le ayude a verse a sí mismo como Él lo ve y a traer a la luz cualquier cosa que no sea del Señor. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados y mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Salmo 32, 5. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, del 23 al 24. Segundo punto, humildad. Esto implica reconocer que uno debe de depender de Dios y de su provisión para la liberación. Dice Santiago 4:66, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. Esto también implica una apertura completa con los siervos de Dios que ministran la liberación. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago 5:10-16. 3. Arrepentimiento. El arrepentimiento es un regreso decidido a apartarse del pecado y de Satanás. Es indispensable aborrecer todo mal en la vida y dejar de estar de acuerdo con el mal. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amos 3:3. Se debe aborrecer el pecado. Ezequiel 20:43 dice, y allí os acordéis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. La liberación no se debe de usar simplemente como alivio de los problemas, sino para ser más como Jesús, por medio de la obediencia en todo lo que Dios requiere. Arrepentimiento es dejar todo aquello que estorba el crecimiento espiritual, el ministerio y el compañerismo. El arrepentimiento lo necesita una confesión sincera de todos los pecados. Esto quita cualquier derecho a los demonios. Muy bien, vamos a hacer una segunda parte, querido amigo, para poder terminar este tema y que usted pueda estar más fortalecido en el espíritu. Nos vemos ahorita en la próxima.